Cordial saludo a los participantes de la materia electiva Conflicto y Paz. Mi nombre es Julián Andrés Gómez. Me encuentro cursando en este momento 10º semestre de Administración en Salud Ocupacional. Y para el caso que nos ocupa en la tarea es tomar nuestro punto de vista, nuestra objetividad en cuanto a ese hecho histórico que marca la historia colombiana. Desafortunadamente en forma negativa, en donde subversivos de la extrema izquierda hacen una toma al Palacio de Justicia. Ese Palacio de Justicia que contaba con la presencia de las grandes personalidades de Colombia. Hablamos de la autoridad máxima en cuanto al Poder Ejecutivo, que es el Senado. Esta toma o este grupo subversivo autodenominado M19 o el movimiento del 19 de abril, en un inicio, como todos los grupos subversivos, como todas aquellas personas que toman una iniciativa para reclamar, pelear por un desacuerdo o por una situación en la cual se dice que se busca justicia, en ese momento este grupo subversivo tenía un objetivo, que era enjuiciar al presidente del momento, al presidente de turno, Belisario Betancur, por los incumplimientos a los acuerdos realizados en el año de 1984. ¿Qué sucede? Desafortunadamente la corrupción no solo es dinero, la corrupción no solo es vendernos. Sin embargo, en este caso el narcotráfico, otro fenómeno igual o más dañino que el conflicto armado, metió sus manos en estos ideales. Actualmente contamos con un acuerdo de paz, que en lo personal no es un acuerdo de paz, fue un acuerdo de no violencia, que trae muchas situaciones del cual se despliega. Pero refiriéndonos al caso, en este caso el narcotráfico en cabeza de Pablo Escobar Gaviria, fue la persona quien apoyó financieramente esa toma del Palacio de Justicia por el grupo subversivo. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los intereses? Bueno, digamos que la parte subversiva quería enjuiciar al presidente y ponerlo ante la Corte Suprema a decir, bueno, aquí estuvieron unos acuerdos, fueron unos incumplimientos y esto es lo que necesitamos. Pero cuando se mete la parte narcotraficante, Pablo Escobar, el interés era que se hiciera lo que tenían que hacer, pero a la parte daba unas ideas, como todo el mundo lo dice, o pues en este caso quienes más lo conocieron, era una mente criminal brillante. Desafortunadamente era brillante una mente, pero para lo malo, a lo negativo. Y pues en caso tal no se cumpliera el objetivo de ellos, pues él necesitaba era que asesinaran, en pocas palabras, los magistrados que al día siguiente iban a hacer una ponencia o tenían el objetivo de concluir lo que era los fines de extradición o el acuerdo de extradición que se iba a hacer con Estados Unidos. El objetivo grande de él era eso, acabar de una u otra forma con circunstancias o situaciones que lo iban a poner o que iban en desfavorecimiento de sus intereses. ¿Qué sucede? Si bien es cierto la fuerza pública intervino, que esta intervención nunca va a ser de la fuerza pública o militar fuera de las órdenes de la rama ejecutiva del Poder Ejecutivo, a nivel local alcalde, a nivel regional de gobernadores, a nivel nacional el presidente de la República. Y pues fue un acto de retoma en donde básicamente son acciones militares, son acciones de guerra. Un grupo subversivo se tomó no solo con hechos, con acciones de hecho, como llaman a veces los paros que terminan finalmente en acciones vandálicas. Ellos, contestando de las primeras interrogantes, fueron quienes dieron inicio o quienes en primera instancia dispararon. Hablamos en los hechos ya, asesinando a unos vigilantes e hiriendo a unos policías que resguardaban la parte del parqueadero, situación por donde inició toda la operación militar del grupo subversivo.
Podemos hablar desde otra perspectiva que ese disparo, si nos vamos a la parte izquierda, ese disparo lo inició el gobierno ante el incumplimiento de ciertos acuerdos, que en este momento les soy sincero, no sé qué acuerdos serían tangiblemente, ¿sí? ¿Qué incumplimientos se pudieron dar? Hablan de un cese de fuego bilateral. Los incumplimientos han sido de lado y lado. En mi poca historia de vida de 39 años he visto que los incumplimientos se han dado más por parte del grupo subversivo, llámese M19, llámese ELN, llámese FARC, pero realmente a lo que vamos y la conclusión grande que podemos sacar con todas estas experiencias es que la guerra es un gran negocio, que solo lo podemos terminar, no lo puede terminar ni el gobierno ni los grupos armados al margen de la ley. Lo debemos terminar nosotros los colombianos. En 39 años que tengo es la primera vez que puedo ejercer el derecho al voto. Y ustedes no saben cuán importante es ese o cuán grande es esa facultad que se tiene para poder votar, para poder elegir. Pero eso solo lo vamos a entender el día que no nos preocupemos por dar un voto por una persona que nos puede favorecer a nosotros en primera instancia, directa o indirectamente a un tercero nuestro, sino el día que hablemos a nivel local villavicencio, el día que escojamos a una persona que vaya a hacer algo por Villavicencio, no por mí, por mi familia, por mis amigos, por mis conocidos, no, el día que entendamos el espíritu o bueno, el valor de la negación, donde en esta ocasión no voy a pensar en mí, no quiero recibir nada, sino que voy a pensar en Villavicencio, en un bienestar general, a escoger y quitarnos eso de la idea, esa idea de la cabeza, donde tenemos que escoger de lo peor lo mejor. Hemos permitido muchas cosas. Entonces, retomando el tema, el objetivo era ese, quien disparó inicialmente o quien inicialmente inició la toma de justicia, la toma del Palacio de Justicia fue el M-19, con el apoyo financiero del narcotráfico, en cabeza de Pablo Escobar Gaviria. Quien hizo la retoma fue el gobierno nacional, bajo las órdenes del presidente Belisario Betancur. Que se cometen errores, sí, en procedimiento se cometen errores. Fui policía durante 21 años, 7 meses, 15 días, y por más que me considero una persona sensata, profesional, respetuoso de los derechos humanos, hay situaciones y hay casos en donde debemos hacer uso de la fuerza y de los medios coercitivos que nos da la ley. En este caso, no viví en persona los hechos que tuvieron el Palacio de Justicia. No justifico ni juzgo. Fueron hechos de momento, de decisiones que ni usted ni yo estuvimos en las botas de los militares o policías para saber qué sucedió en ese momento, qué decisiones debieron tomar, qué órdenes debieron cumplir. Ni fui subversivo, ni ustedes fueron subversivos para saber qué tanto mal hicieron y qué tanto terminaron haciendo en ese momento. Ese fue el objetivo, ese fue el inicio de todo. Fue a cargo del grupo militar subversivo armado al margen de la ley M-19. Estoy muy de acuerdo en que tenemos que pelear por los derechos, pero en Colombia se nos olvida realmente que así como debemos pelear por los derechos, debemos cumplir los deberes. Y esa posición sindical que asumen muchas organizaciones sindicales de todas las empresas es la que en forma errónea han llevado durante todos estos años, porque el sindicalismo es aquel que estropea o que pone obstáculo a todo lo que puede haber y que reclama todos sus derechos, pero se nos olvida a los sindicalistas o a las personas que se toman ese rol de sindicalistas, que sí, peleemos por los derechos de los trabajadores, peleemos por el bienestar de los trabajadores, por el mejoramiento de vida de los trabajadores, peleemos, en el caso de los grupos armados, peleemos por los derechos de Colombia, de los colombianos, pero ¿y los deberes? Nuestros deberes, nuestras responsabilidades, nuestros cumplimientos, nuestro aporte, porque esto no solo es de derechos. Y en ese estado social de derecho que tenemos actualmente en Colombia, ese es el problema.
El reconocimiento de los derechos en las libertades individuales y el derecho de los reconocimientos de conjunto. Pero ¿quién habla de los deberes? El Estado colombiano se ha convertido en un Estado, en un palpa alcahueta, donde todos queremos que nos den los derechos y se les dan los derechos, pero olvidamos darnos los deberes, cumplir con esos deberes. Mucho gusto, mi nombre es Julián Andrés Gómez, espero que esto cumpla las expectativas de la tarea académica.